Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido a este espacio en el cual estudiamos la palabra de Dios. Lo hacemos basados también en la lección de la escuela sabática, el folleto de la lección de escuela sabática. En este momento estamos en la lección número 2, segunda semana de este año, y el título de esta lección es Amor Pactual. ¿De qué se trata este pacto de amor que Dios hace con nosotros? Bueno, vamos a adentrarnos en este hermoso tema. Sin más, ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por continuar. Oremos para iniciar. Padre Santo, muchas gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque continuamos estudiando tu palabra. Hoy, Señor, nuevamente pedimos en la unción de tu Santo Espíritu el perdón de nuestros pecados, el discernimiento para siempre mirar a Cristo en tu palabra y ser impactados por él. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, el texto para memorizar es Juan capítulo 14, versículo 23. Ahí está en su pantalla. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vea qué impresionante esta promesa de Jesús, en el cual nos invita a amarle, a guardar la palabra, y así el Padre que está en los cielos va a reconocer esto, y vendrá a nosotros junto con Cristo, y dice, y haremos morada con él. Impresionante esta promesa. Bien, para los griegos, en la definición de amor, ellos lo categorizaban en al menos cuatro formas. Uno era el amor ágape, otro es el amor filia, otro el amor eros y otro el amor estorge. El amor ágape lo asociaban básicamente al concepto divino, es decir, a la deidad amando a los seres humanos de forma incondicional. El amor filia es un amor más fraternal, una amistad desinteresada, en procura de hacer el bien. Eros, pues un matrimonio, disfruta de ese amor. También el estorge es un amor de padres hacia hijos. Hay unas definiciones que los griegos pues buscaron categorizar de esa forma. Sin embargo, haciendo un estudio más profundo de la palabra de Dios, podemos ver que los seres humanos también podemos experimentar un amor ágape y no solamente es de origen divino o solo en ese lado en la divinidad se puede experimentar, sino también los seres humanos podemos tener un amor ágape, así la escritura lo apunta. Y también este amor filia o fileo puede ser representado también por parte de la divinidad, porque en este concepto griego únicamente el ágape pertenecía a la divinidad y en la parte pues de los seres humanos era donde existía el amor fileo. Sin embargo, en las escrituras podemos encontrar que los seres humanos y tanto Dios como los seres humanos tenemos un amor ágape o un amor fileo. Por ejemplo, Jesús enseñó en Juan capítulo 16, versículo 27, dice, el mismo Padre los ama, y aquí utiliza la palabra fileo, porque ustedes me han amado, también utilizando la palabra fileo. Es decir, vemos cómo Dios ama en fileo y también los seres humanos correspondemos, pues dice, me han amado en fileo, en este verbo fileo. Así pues, vemos además que este amor que tiene Dios para con nosotros no es unilateral exclusivamente. Dios nos ama a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestros pecados y nuestros errores. Dios nos ama y dio a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvos. Un sacrificio enorme fue dado para que usted y yo fuésemos salvos, pero también como una expresión real del amor de Dios por usted y por mí. Así que aunque Dios nos amó primero, dice la palabra, y Él nos rescata y nos salva por amor a sí mismo, el Señor también espera que ese amor sea correspondido, es decir, que no sea solo unilateral, no importando qué, porque al final Dios quiere que nos salvemos. Todo este amor que Él ha expresado por medio de Cristo tiene un sentido, una razón, es que usted y yo nos salvemos. Y para que eso sea posible, tenemos que corresponder ese amor. Amarás al Señor tu Dios. Recuerde que dice el versículo. Entonces, ese amor
Dios busca que sea correspondido, es decir, que tengamos una relación bidireccional de amor. Tanto Él nos ama a nosotros con un amor ágape y fileo, también Dios desea que experimentemos ese amor. Recuerde que nosotros, cuando fuimos creados y al el Espíritu Santo gobernar nuestra mente, nosotros tenemos esas cualidades también de Dios. Heredamos ese amor, siendo Dios amor, nosotros amamos porque Dios es amor. Así que esta lección claramente va a buscar siempre mostrarnos ese mejor panorama del amor de Dios y su justicia para usted y para mí. Retomemos el texto que es muy conocido, muchas personas se lo saben de memoria y es un emblema, claro está, para predicar el Evangelio de Dios, de Cristo en este planeta, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra cómo Dios en completa amplitud desea abarcar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos que Dios desea claramente que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento, que lleguemos a ser parte de la familia de Dios, que heredemos el reino de los cielos. Dios en ese aspecto desea que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, la sabiduría de Dios. Recuerde usted es el conocimiento de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso sí, hay que creer en el nombre de Cristo. Qué importante. Y qué sencillo también si lo pensamos, heredar algo tan importante como la vida eterna con la condición de creer en su Hijo Jesucristo, que vino a este planeta a redimirnos de nuestros pecados. Claro está, después empieza un proceso de santidad, debemos de ser una nueva criatura, pero el inicio, esa justificación imputada que nos permite Dios recibir por medio de Jesús sin nosotros merecerlo, eso es impresionante. Es un paso muy sencillo, que está al alcance de todos. No tenemos que caminar, hacer grandes travesías o entregar grandes sumas de dinero a cambio de algo. Simplemente es creer en el nombre de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así dice la palabra. Después de ahí viene un proceso de pues entregar nuestra voluntad, nuestros pensamientos en esa nueva criatura, pues hay un nuevo nacimiento también. Algunas personas pueden pensar de que no merecen el amor de Dios. Bueno, técnicamente nuestras actitudes, en nuestra pecaminosidad, pues no merecemos la salvación, pero Dios nos ama a todos. Es decir, el amor de Dios es incondicional, es como ese amor ágape que nos presenta la definición griega, es un amor sin condición. Usted no tiene que hacer algo para que Dios lo ame en sí. Dios ama a todos los seres humanos. Así que no hay persona a quien Dios no ame. Eso es algo importante que usted debe decirle a alguien que sienta que nadie lo ama y posiblemente sienta que hasta ni Dios le ama. Bueno, usted tiene que decirle que Dios ama a todos los seres humanos y quiere que pues recibamos ese amor en la persona de Cristo para una nueva vida, para una nueva conversión. En el Salmos capítulo 33 y versículo 5, el salmista nos dice que Dios ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la misericordia de Jehová es que usted y yo respiramos. Las personas que no creen en Dios no saben o no aceptan que por Dios es que ellas respiran. Es que por medio de Él es que existimos. Así que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, dice el salmista. También en Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bien lo dice también la palabra, que el sol sale para buenos y malos. El sol no sale solo para los que se portan bien. Dios en eso pues brindó de toda su bondad a todos los seres humanos para que disfrutáramos de sus obras, de lo que Él creó. Y bueno, ahí es donde nosotros percibimos ese amor de Dios. Muchas veces nosotros somos los que separamos, ¿no es cierto? O categorizamos o decidimos que este sí o esta otro no, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, sus obras las ha dado para que todos las disfrutemos. Y Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, vivo yo, dice Jehová,
el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vea qué importante. Dios quiere que el impío se vuelva de su camino. Dios no quiere únicamente salvar los que están en la iglesia, los que inclusive tal vez ya nacieron en el mensaje y nunca han tenido una vida pues difícil o que le han complicado la vida a alguien más necesariamente o se han portado mal, sino que Dios quiere salvar al que se está portando muy mal, al impío, al que está actuando muy mal. Él desea, eso sí, que se vuelva de sus caminos y que viva, es decir, que no perezca, porque claramente la paga del pecado será la muerte. Y eso lo pagarán, lo tendrán quienes no acepten volverse de esos caminos pecaminosos a los cuales Dios nos llama a que nos salgamos de allí y que pues busquemos ese camino de justicia, como decía el Salmo anterior. Y vea qué importante cómo continúa el versículo posterior a Juan 3:16, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es en Juan capítulo 3, versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenar. Ese era el concepto equivocado que tenían los religiosos de entonces, que Dios quería castigar a todo mundo. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, Juan mismo lo aclara, dice, no, no, Dios no quiere condenar al mundo, más bien quiere salvarlo. Y para eso es que envió a Cristo, para salvar al mundo. Es decir, corrigiendo ese concepto equivocado que inclusive hoy podemos tener y que muchas religiones o muchos religiosos, mejor dicho, han implantado en las conciencias de otras personas, haciendo parecer a Dios como un Dios pues malo, un Dios que está deseando castigarte, que constantemente desea que algo te pase para que experimentes la situación y no lo hagas más, sino más bien, en lugar de eso, presentar a un Dios de misericordia, que está buscando que el impío se arrepienta, que no quiere que el mundo se condene, sino que más bien se salve. Eso sí, la condición es aceptar a Cristo, que ese es el problema que tienen los religiosos en términos de otras denominaciones, o no aceptar al Cristo de la palabra, sino un Cristo únicamente teológico. Vemos cómo en Jeremías capítulo 31 versículo 3 Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. En otras partes de la Biblia enseña repetidamente que el amor de Dios es eterno. Así como Dios es eterno y Dios es amor, pues su amor es eterno. El Salmo 136 es un buen ejemplo de esto. El amor de Dios, recuerde esto, nunca se agota, es eterno. Esto pues nos va a resultar a nosotros difíciles de entender, claro está, en nuestro contexto de tiempo en el cual vivimos, ¿no? Pues muchas veces inclusive a nosotros nos cuesta amar a los demás de forma incondicional. Entonces no podemos entender ese amor de Dios que es incondicional. Como individuos nosotros debemos experimentar ese amor de Dios, ese amor incondicional, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a experimentar ese amor que solo proviene de Dios. La lección nos dice acá que si Dios ama a todas las personas, eso significa que también ama a aquellas personas que nosotros consideramos despreciables y que abundan por todas partes. ¿Qué nos enseña el amor de Dios hacia estas personas sobre cómo deberíamos relacionarnos con ellas? Qué impresionante. Es de mucha reflexión. La palabra de Dios muchas veces nos muestra las relaciones que tenemos nosotros, los seres humanos, y las compara con la relación que tenemos con Dios, porque pueden ser una relación de pacto. Por ejemplo, el matrimonio. Un hombre y una mujer tienen un pacto de por vida, en el cual se prometieron fidelidad uno a otro. Bueno, así también Dios quiere que veamos ese pacto que tenemos con Él. Muchas veces la Biblia compara a Dios como el esposo y el pueblo de Dios como su mujer, su esposa, en aras de ese pacto que se han prometido. Vemos también entonces que el amor de Dios no es condicional, pero el pacto sí puede tener condiciones. Es decir, Dios está esperando que nosotros cumplamos el pacto. Es ese esposo que sigue amando a la esposa a pesar de que la esposa le ha traicionado. Bueno, ese pacto es el que Dios desea que renovemos, porque conforme nosotros renovamos el pacto, le correspondemos en el amor a Dios. Es como si esa esposa ha fallado
y el esposo le permite, porque tiene misericordia de ella, de regresar. Él le sigue amando, pero hay un pacto que se ha fallado y ese pacto tiene que renovarse. Si ese pacto no se renueva, Dios no puede llegar a cumplir al final del tiempo, a pesar de su amor para con nosotros, lo que quiere para nosotros. De nosotros depende una parte del pacto. Es como un trato que usted y yo pues firmamos y decimos, yo quiero cumplir mi parte. Dios seguramente va a cumplir su parte porque Él es fiel. Ahí en el texto de Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 al 9 nos menciona cómo Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. En el versículo 8 dice la razón por la cual Dios escogió al pueblo. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado de Egipto. Vemos que aquí Dios es fiel porque dice que desea guardar, es decir, cumplir lo que le juró a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y también dice que los amó y por eso es que les rescató. En el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vemos que aquí la naturaleza de Dios es amar, pero note que Él dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, es decir, a los que están cumpliendo también ese pacto. Porque, como les menciono, Dios no deja de amarnos por nuestro mal comportamiento, pero Él está esperando que nosotros cumplamos el pacto para que la promesa de Él para con nosotros se pueda ver cumplida. Si no, no se puede cumplir las promesas de Dios porque nosotros estamos obstaculizando que esa bendición llegue, inclusive pues al final del tiempo. En segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 26, nos muestra esta condición de querer cumplir un pacto, porque Dios es fiel. Dice, tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Vemos una condición recíproca. Quiere decir que Dios es fiel con el que Él es fiel y es irreprochable con quien es irreprochable. También en Primera de Reyes, capítulo 8, 23, dice, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Dios ama a todos los seres humanos, pero Él cumple el pacto que ha prometido con quienes le sirven y le siguen de todo corazón. Es una respuesta también de Dios el que nosotros le correspondamos es parte de cumplir ese pacto para con nosotros. Dios de seguro va a cumplir el pacto. Depende de nosotros si queremos hacer si queremos seguirle, servirle y seguirle de todo corazón, como dice este texto. También segunda de Crónicas, capítulo 6 versículo 14 dice, Señor Dios de Israel, no hay en el cielo nadie en la tierra que se compare a ti, que cumples el pacto y eres misericordiosos con tus siervos, que de todo corazón caminan delante de ti. Muy parecido el texto de Crónicas con el de Reyes. Básicamente es lo mismo. Dios es fiel, Dios va a cumplir el pacto, pero lo va a hacer con los siervos que de todo corazón caminan delante de él. Hay un compromiso real por quienes quieren cumplir este pacto. Sin duda, la mayor expresión del amor de Dios se reveló cuando Jesucristo se hizo carne, el verbo, estuvo con nosotros y dice la palabra que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué manera nosotros podemos mantener constantemente presente en nuestros pensamientos la realidad del amor de Dios? ¿Por qué es importante hacerlo? Es importante no olvidarnos que Dios nos ama. Dios ama a todas las personas, pero podemos ir más allá de eso en la correspondencia y decirle, Dios, yo también te amo y quiero ser parte de este pacto que sé que vas a cumplir y que esperas que yo cumpla para obtener la bendición en mi vida. Hemos visto cómo Dios desea tener una relación de amor para con los seres humanos. De eso depende que usted y yo queramos amar a Dios y también amar al prójimo.
Hay varios textos en los cuales nos muestra cómo hay una relación condicionada, es decir, Dios nos puede dar el beneficio de una bendición si nosotros estamos en sus caminos. De lo contrario, Dios no va a cumplir esa parte del pacto de bendecirnos, de protegernos, de guardarnos, si nosotros nos alejamos de sus caminos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 16, versículo 5, muestra un ejemplo al profeta Jeremías. Le dice, yo el Señor te ordeno que no vayas a ninguna casa donde haya un muerto, es decir, hay un lamento ahí de alguien falleció, ni lamentes su muerte, ni consueles a los deudos, porque mi paz, mi compasión y mi misericordia ya no están con este pueblo. El pueblo falló al pacto, a lo que ellos les correspondía. Quiere decir que recibieron consecuencia, recibieron pues lamentación por alejarse de ese pacto, y aquí Dios le dice al profeta Jeremías que ya la misericordia de él no está con ellos, la compasión ya no está con ellos, porque este pueblo le ha dejado. ¿Le dejó de amar? No, simplemente que es un resultado de las acciones del pueblo por haberse alejado de Dios. También vemos en Oseas capítulo 9 versículo 15, toda su maldad comenzó en Gilgal, allí comencé a aborrecerlos por causa de sus maldades, los expulsaré de mi casa, no los amaré más, pues todos sus líderes o sus príncipes son desleales. Aquí, aunque dice textualmente no los amaré más, más adelante el Señor dice que los amará de pura gracia. Quiere decir que esto es una expresión momentánea por el actuar del pueblo, porque vea que aquí dice que hay una perversidad en las obras y él no quiere esas perversidades en su casa. Dice también que los príncipes son, o los líderes, son desleales, es decir, no están cumpliendo el pacto. En Romanos capítulo 11 versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muchas veces los seres humanos pues nos alejamos de Dios y nos preguntamos por qué nos pasan algunas cosas. Bueno, creo que alguna reflexión puede ser el volver a los brazos de Dios y así pues disfrutar de las bendiciones de que a un hijo de Dios pues todas las cosas les pasan para bien. Así que vemos estos escenarios en los cuales Dios claramente nos invita a tener una relación de amor fraternal para con nosotros, correspondiendo para así Él cumplir la parte del pacto que desea cumplir con nosotros. Analicemos un poco el texto de esta semana de memoria. Dice Juan capítulo 16, versículo 27. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vemos aquí cómo del mismo modo Jesús proclama a sus discípulos, el Padre mismo lo ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Hay una respuesta del amor de Dios, y bajo esa respuesta entonces Dios también actúa para con quien le responde de forma positiva en este amor. Estos y otros textos entonces nos enseñan que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor, lo que también implica que nosotros estemos dispuestos a compartirlo con los demás. Una vez más, esto pues claramente nos indica que Dios no es que deja de amar a las personas. Por eso es muy importante ver que esta relación entre Dios y los hombres tiene frutos, y es básicamente por el compromiso de Dios, que es fiel, pero también de los seres humanos que quieren estar en sus caminos. Guardar la ley de Dios es una protección que tenemos los seres humanos claramente para vivir en paz, vivir tranquilos, y si todos guardáramos los mandamientos en este mundo, pues imagínense la tranquilidad que hubiera entre los seres humanos. Así que, bueno, mantenerse en los caminos de Dios sin lugar a dudas es una bendición. En primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 20, el apóstol Juan nos muestra cómo es Dios. Bueno, dice, Dios es amor. Y en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El 10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por la propiciación de nuestros pecados. Vemos cómo hay una invitación del apóstol Juan de amarnos los unos a otros. Pues dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es muy importante esta relación que usted y yo tenemos con Dios, una relación vertical, pero también tenemos que tener esta relación horizontal con nuestros semejantes. Dios nos llama a perdonar, a amar a las demás personas, aunque eso pueda ser muchas veces muy difícil. Vemos también cómo Jesús llevó esto a la práctica en una enseñanza en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, donde un siervo le debe a su señor 10,000 talentos. Eso es realmente mucho dinero. Por ejemplo, 6,000 denarios equivalían a un talento y un denario era lo que pagaba un jornalero por día de trabajo. Quiere decir que este hombre debía haber pagado un montón de dinero, debía mucho dinero a su señor. Sin embargo, él le rogaba que le perdonara, que le tuviera paciencia, que él iba a pagar todo. Este hombre ni vendiendo a su familia podía pagar la deuda, su familia y todo lo que tenía no podía pagar esta deuda, tenía que trabajar de por vida prácticamente para pagar esta deuda. Bueno, resulta que el Señor, su Señor se movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Piense qué feliz pudo haber estado este hombre sabiendo que esa deuda se le había pagado. Sin embargo, saliendo este siervo dice que halló a uno de sus consiervos que le debía únicamente 100 denarios. Imagínense, 100 denarios eran 100 días de trabajo. Este hombre a su señor le debía mucho más dinero que ese. Bueno, sin embargo, este no le podía pagar este dinero y este consiervo, haciendo lo mismo que hizo él con su señor, dice que postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Pero dice el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Los consiervos vieron esto, esta injusticia que él cometió después de que a él lo habían perdonado y se entristecieron mucho y fueron a donde el señor de este siervo y le refirieron todo lo que había pasado. El 32 dice que llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué enseñanza más importante. Así Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas cosas malas no nos ha perdonado Dios? Y Él en este ejercicio nos está diciendo, debemos también perdonar esas ofensas que nos hacen a nosotros, como Él nos ha perdonado, así bien lo dice el Padre nuestro. El 35 dice, entonces su señor enojado, el 34 le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si nosotros no perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos las ofensas que nos hacen. Qué impresionante hacer esta reflexión y decir, claro, cuánto Dios no me ha perdonado a mí, cuánto Dios no ha hecho conmigo, la misericordia de Dios que ha tenido conmigo. Por eso, eso debe de extenderse en acción de gratitud, de reflexión, de lo que Dios ha hecho conmigo para yo hacer con los demás. Mi comportamiento con los demás, por supuesto que no debe ser jamás buscar ofender, pero si me ofenden, yo debo de buscar perdonar a esa persona, aunque eso sea muy difícil. No vamos a decir que es algo fácil, pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de aplicar este concepto de amor, es un principio en realidad, de amor para con nuestro prójimo, a pesar de que la deuda pudiera parecer muy grande o muy pequeñita. La verdad es que podemos pensar claramente en todo lo que nos ha perdonado Jesús y que pues lo ha hecho de forma gratuita, no nos ha cobrado. Y nosotros muchas veces pues cobramos hasta lo que no nos deben, ¿no es cierto? Bueno, debemos de reflexionar en eso y buscar aplicar este principio en la vida nuestra para con los semejantes. Si de gracia recibiste, de gracia dar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla un principio de amor al prójimo. Dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vea qué reflexión más poderosa hizo el apóstol Juan acá. Él estaba dispuesto a entregar su vida por los hermanos, por el prójimo. ¿Estaré yo dispuesto a entregar la vida por un desconocido? Es tremenda pregunta, ¿no es cierto?
De pronto por la familia, pues está uno cercano, pero Jesús entregó su vida por todas esas personas que inclusive le despreciaban. Bueno, el llamado es al arrepentimiento, por supuesto. Sin embargo, aquí vemos ese amor, esa entrega total de parte de Cristo para con los seres humanos. Y aquí el evangelista Juan, pues comprende que ese amor llegó a tal punto de entregar su vida por los demás. Y él estaba dispuesto, al menos así ya lo entendía, de entregar su vida por el prójimo. En Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Básicamente seguir el mandamiento de Jesús es amar al prójimo porque así Cristo nos amó a nosotros. Es un ejemplo que Él nos dio. No está haciendo o pidiendo algo que no haya hecho Él para con nosotros, así que mejor ejemplo tenemos de parte de Cristo. También en 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto en Romanos 5:8. Quiere decir que nosotros nunca podríamos pagar o ganar ese amor que Dios nos tiene para con nosotros. Es un amor inmerecido. Por eso es manifestado en la persona de Cristo y Cristo nos hace esa invitación para aceptarle como el camino, la verdad y la vida. Así como este siervo no podía pagar esa deuda, era impagable de parte de él para con su Señor, así nosotros tampoco podemos pagar nuestra deuda con Dios. Cristo asumió también nuestra deuda y Él la pagó dando su vida en el Calvario. Básicamente bajo ese fundamento es que nosotros debemos hacer una reflexión acerca del amor de Dios y buscar que otros conozcan y que se sientan amados por Dios. Una de las formas de hacer una persona sentida amada por Dios es uno amándola y decirle que Dios le ama también. Esa persona va a percibir amor en nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 12, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué les ordenó Jesús acá? Bueno, les ordenó amar al prójimo como a ellos mismos y basado en el ejemplo también que Cristo les había dado. Y aquí en otros lugares el Señor nos ordena amar a Dios y amarnos mutuamente. La iglesia debe ser un lugar en el cual usted se sienta amado. Yo creo que la iglesia jamás podría ser un lugar donde usted se sienta señalado, amenazado, que usted sienta que lo están intimidando, que usted ahí no siente paz, no siente alegría. La iglesia debe ser un lugar que refleje claramente el amor de Dios. Desde nuestra casa y en los lugares donde vamos a visitar, claro está, pero allí en la iglesia, pues somos varios, muchos hermanos que estamos compartiendo ese amor de Dios. Así que es muy importante como iglesia saber recibir a las personas, saber recibirnos también nosotros. Muchas veces quizás somos un poco fríos, porque simplemente llegamos a hacer la parte que nos corresponde y no tenemos un momento de fraternidad con nuestros hermanos, no sabemos qué les sucede, no preguntamos siquiera si todo está bien y podemos obtener una respuesta positiva o negativa y en base a eso podríamos actuar. Pero muchas veces siquiera nos saludamos. Aunque nosotros vamos a adorar a Dios, es importante tener esa parte fraterna, pues vamos a adorar a Dios porque lo amamos, pero no podemos adorar a Dios y amarlo sin amar a nuestro prójimo. Es imposible según lo que la palabra de Dios nos presenta. Si amar a Dios entonces implica amar a los demás, usted y yo debemos de compartir con urgencia este mensaje de amor, tanto de la palabra como pues por obra de lo que estamos haciendo, diciendo a las personas que Dios les ama. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora, tratar de ser ese instrumento del amor de Dios y dirigir la atención de los demás hacia aquel que les ofrece la vida eterna en el cielo y una tierra nueva, una nueva creación de este mundo que está tan estropeado definitivamente y devastado por el pecado y la muerte. Así que hoy siéntase usted amado, siéntase usted amada por Dios. Dios nunca va a dejar de amarle, siempre va a querer que usted corresponda a ese amor, siempre Él va a querer cumplir su parte del pacto. Dios desea darte lo mejor. De nosotros depende el aceptar ese amor y corresponder a ese amor por medio de ese compromiso, de ese pacto que Dios quiere que usted y yo
renovemos constantemente, pues constantemente fallamos, pero esa misericordia se renueva día con día y Dios es fiel, Él es fiel, usted puede verlo en su pasado, Dios es fiel, nunca te va a fallar, los que fallamos son nosotros, pero Cristo en su amor intercede para con el Padre y así usted y yo podemos empezar nuevamente en un camino de victoria, a pesar de que hayamos tenido algunos tropiezos en el pasado. Vamos a orar para finalizar. Gracias Señor porque eres un Dios de pactos, eres un Dios que cumple sus promesas, que no falla, eres fiel. Nosotros hemos fallado Señor. Queremos primero agradecerte por ese amor, aceptarlo y corresponderlo por medio de Jesucristo en nuestros corazones. El fruto del Espíritu Santo se ha reflejado también en el amor que tenemos para con el prójimo, Señor. Gracias porque podemos hoy, con tu ayuda, cumplir la parte que nos toca, cumplir ese pacto para recibir esas bendiciones. No queremos apartarnos de tu presencia, Señor, queremos permanecer en Cristo y queremos que tu Santo Espíritu nos unja. Gracias por tu palabra nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.